por cada muro un lamento, en Jerusalén, la dorada. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a hablar de una semana muy convulsionada en la política mundial, en la geopolítica. Uno de los hechos centrales fue la reunión de Davos, una reunión muy importante que se da una vez por año. Generalmente los temas que se tratan tienen que ver con las finanzas, con la economía, tienen que ver con el medio ambiente, con cuestiones político-culturales como la inclusión, como la igualdad, pero este fue un año distinto, fundamentalmente por la irrupción de Trump en el mundo y además por la expectativa que generó su presencia, ya que el año pasado había estado solo por video. Pero antes de entrar en Davos, quiero repasar tres situaciones generadas por la hiperactividad del presidente de Estados Unidos. La primera es Venezuela. Ya han pasado unos cuantos días de esa intervención rápida y evidentemente ya uno puede dudar si fue una intervención o fue una invitación, porque se asienta la marcha del régimen venezolano sin Maduro, se mantienen intactos muchos de los resortes que sirvieron para consolidar el liderazgo autoritario de Maduro, entre otras cosas, todo lo que tiene que ver con lo militar y con lo paramilitar. Y bueno, y se están dando las primeras operaciones petroleras. Hay una por valor de $300 millones, y sin duda la situación está consolidada y bueno, la proyección es larga, digamos. No hay a la vista una intención de recuperar la democracia, digamos, en Venezuela. Tiene que ver el segundo hecho que quiero comentarles con Canadá. Trump llegó al disparate de plantearse la anexión de Canadá. Canadá es uno de los socios principales de Estados Unidos, junto con México, conforman un tratado de libre comercio desde hace muchísimos años con distintos nombres, y realmente nadie entiende que al presidente de los Estados Unidos se le ocurra plantear la anexión de Canadá. El otro tema que ha hecho mucho ruido es el de Groenlandia. Trump amenazó con acciones bélicas, tanto en lo militar como en lo comercial, porque amenazó también con aranceles muy severos para algunos países de la Unión Europea. Bueno, con estos antecedentes entramos en Davos, en un panorama muy complejo, podemos decir que el más complejo desde 1945. El centro del debate, como decíamos, estuvo en la geopolítica. Asistieron 60 jefes de Estado y miles de dirigentes sociales y de dirigentes empresarios. Por supuesto, el centro estuvo puesto en los debates formales y todos los otros temas fueron discutidos, debatidos en los paneles exteriores, digamos, al centro, al corazón del plenario de Davos. Y hubo algunos discursos muy importantes, muy interesantes. El primero fue el del premier canadiense Mark Carney. Obviamente, ante las agresiones de Trump, el primer canadiense se plantó y no solamente retrucó a Trump, sino que además instó a que las potencias intermedias, toda la Unión Europea, Canadá y otros países, se unan para de alguna manera
trabajar en esta etapa de ruptura del orden internacional. China, Rusia, India, Estados Unidos son consideradas grandes potencias con sus distintos niveles de desarrollo, y entonces el premier canadiense llama a lo que él denomina las potencias intermedias a jugar en este tablero, obviamente con distintas actitudes con las que se jugaba en el tablero de la globalización cooperativa y del multilateralismo. Bueno, no fue el único que hizo alusiones a esta realidad. El presidente Macron dio también un discurso muy duro, muy duro. Obviamente anticipó o ratificó que Francia está dispuesto a mandar tropas a Groenlandia y en alguna medida, sin nombrarlo, lo trató a Trump de matón. Incluso llegó a decir que la paz no es una transacción inmobiliaria a raíz del proyecto que el presidente de Estados Unidos ha esbozado sobre la franja de Gaza. De eso vamos a hablar en otro capítulo del programa de hoy. Bueno, hubo otros acontecimientos por fuera de Davos que contribuyeron también a, de alguna manera, a armar el escenario de esta reunión. Un fondo de pensiones suecos y un fondo de pensiones danés decidieron vender bonos de Estados Unidos, con lo que provocaron un cimbronazo en Wall Street, y esto influyó en lo que después fue la posición de Trump en el debate. Lagarde, que nosotros la recordamos porque fue durante años la titular del Fondo Monetario Internacional, dejó colgado al secretario de Comercio de Estados Unidos en una cena que habían programado. La premier italiana, Meloni, que es una aliada importante de Estados Unidos, también tuvo algunos gestos y algunas actitudes que condicionaron en parte el desarrollo o la actuación de Trump en Davos. En primer lugar, la Meloni ha firmado un convenio de ayuda estratégica con el premier alemán. En segundo lugar, se manifestó contraria a la postura de Trump con respecto al tema de Groenlandia, y además convocó a que la Unión Europea se defienda en este tablero complejo, no solamente de los enemigos como Rusia, sino también de aliados como Estados Unidos que se van volviendo no tan confiables. Bueno, hubo también declaraciones del premier de Polonia, hubo declaraciones de otros actores de la Unión Europea, todos en el mismo sentido, como parece como que la Unión Europea se despertó ante la actividad de Trump. Bueno, con esta situación, Trump en su discurso se bajó de la amenaza bélica y se bajó de las amenazas de los aranceles. Y en su discurso también dejó algo preocupante. Estas dos cosas obviamente habían de alguna manera tranquilizado al ambiente en Davos, y después también tuvieron rebotes positivos en el devenir de las bolsas, pero terminó con una frase preocupante diciendo que a veces hacen falta los dictadores. Bueno, obviamente nadie puede estar tranquilo si el presidente de la que se considera la mayor democracia del mundo plantea estas cosas.
Finalmente se reunió con el jefe de la OTAN y acordaron continuar con el mismo statu quo que hoy tiene Groenlandia, que depende de Dinamarca, y reforzar convenios que ya estaban desarrollándose entre la OTAN y Dinamarca y que han permitido instalar bases de Estados Unidos y de la OTAN para la defensa y la preservación de Groenlandia como una zona estratégica para pulsear con Rusia y con China. Bueno, se van a ampliar las bases y en alguna medida esto terminó demostrando que todo el barullo que desató el presidente de Estados Unidos era innecesario. Solamente había que conversar para ampliar los convenios que ya existían. Bueno, terminamos una parte del capítulo Davos y vamos a una pausa y volvemos. Creatividad, innovación y calidad para lograr resultados. Nos especializamos en diseño gráfico y publicitario, edición de video profesional, fábrica de carteles y trabajos en plotter, gigantografías, calcos, banners y flyers, carteles LED, marquesinas y carteles ruteros, señalización vial e industrial, neón clásico y neón flex, acrílico y mucho más. Vení a Plotter Manía en Chacabuco 380 o llamanos al 49 9702 o al 59 48 88. Plotter Manía. Diseñamos tu imagen, creamos tu marca. Vestirse con estilo es vestir en Positivo Jeans. Para cualquier tipo de evento, alquilamos trajes completos con calzado. Pellegrini 2062. Llámanos al 2342 46 25 41. Positivo Jeans es el nombre del buen vestir. Bueno, seguimos en Davos y ahora vamos a hablar de un acontecimiento muy especial que se dio en este espacio, en esta ciudad. Tiene que ver con el anuncio que hizo el presidente Trump de lo que era denominado una Junta de la Paz. Evidentemente, detrás de esto hay pretensiones de reemplazar en algunos temas, por lo menos a la ONU. Esta Junta de la Paz, en principio, está pensada para trabajar en la Franja de Gaza, pero también el propio Trump dijo que puede actuar en otros conflictos, en búsqueda siempre de la paz. Invitó, según él, a más de 50 países, entre los que, entre otras cosas, incluye a Putin, a Rusia. Hablando de Putin, hay dos o tres cosas que quiero marcar de estos días. En primer lugar, tasó Groenlandia, trabajó de agente inmobiliario y dijo que Groenlandia vale más o menos 1.000 millones de pesos y que no le parecía mal que Trump la comprara por razones de seguridad. De la misma manera que obviamente no le parece mal, según sus dichos, que Rusia reclame y tenga Crimea también por razones de seguridad. Con respecto a la invitación a la Junta de Paz, que hay que plantear o hay que informar que Trump le pide $1.000 millones a cada uno de los países que quiere participar de esa Junta, a nosotros parece que nos perdona. Así que quedémonos tranquilos. Bueno, Putin dijo que estaba dispuesto a ponerlo, pero que tenía que salir de los fondos que tiene embargado a raíz de la invasión ¿cómo se llama? De la invasión a Ucrania. El cuadro de los 20 participantes de esta junta en Davos, la verdad es muy malo. Decepcionante. Casi podemos decir que es un encuentro de monarcas y dictadores con países, además con democracias de baja intensidad. Albania es una república parlamentaria, Arabia Saudita es una monarquía absoluta, Armenia es una república parlamentaria con sus problemas,
Azerbaiyán es una república de partido dominante y marcado autoritarismo. Bahrein es una monarquía hereditaria. Bielorrusia, aliado de Rusia, es un presidencialismo autoritario. Bulgaria, una república parlamentaria. Qatar es una monarquía absoluta y hereditaria. Egipto, un régimen centralizado de facto y con rasgos autoritarios. Emiratos Árabes Unidos, una monarquía federal. Hungría es una república parlamentaria desde el 2010, gobernada por Orbán, que ha girado hacia el autoritarismo. Indonesia, una república parlamentaria democrática presidencialista. Jordania, una monarquía absoluta. Kazajistán, presidencialismo con muchos sesgos autoritarios. Marruecos, una monarquía constitucional con el Islam como religión de Estado. Mongolia, una república parlamentaria. Pakistán, una república parlamentaria islámica. Turquía, el régimen se describe a sí mismo como un autoritarismo competitivo, algo extraño. Uzbekistán, régimen centralizado y autoritario. Y Vietnam, república socialista de partido único. Bueno, además Estados Unidos y Argentina. Hoy podemos considerar a Estados Unidos como una democracia de baja intensidad, ya que, como es público y notorio, su presidente agrede muchas instituciones y presiona mucho, no solamente sobre el Parlamento y sobre la justicia, sino que también presiona sobre los medios de comunicación. Y este fin de semana en Minnesota se ha demostrado que su política para la inmigración es muy violenta. Ya lleva en Minnesota más de 5 muertos, no todos inmigrantes, algunos ciudadanos nativos norteamericanos. Volviendo a la Junta, Trump se ha designado a sí mismo como presidente, es un presidente sine die, incluso ha dicho que puede seguir siendo presidente de la Junta aunque no sea presidente de Estados Unidos. La organización rompe con los esquemas de los organismos multilaterales porque, bueno, concentra el poder absoluto en el presidente. Ya hubo algún movimiento de Xi Jinping que llamó a Lula para ponerse de acuerdo en la defensa de la ONU, que en definitiva es la organización madre para tratar los conflictos y para tomar resoluciones. Incluso, como todos sabemos, en el Consejo de Seguridad, si no hay unanimidad, nada se aprueba. Por supuesto, en este mundo que está hoy agredido y con posibilidades de ruptura, hubo reglas, hubo leyes, derecho internacional, y siempre hubo excepciones, obviamente. Estados Unidos tomó decisiones por fuera de las Naciones Unidas, como Vietnam o como Afganistán. Rusia ha hecho lo mismo, China ha hecho lo mismo, pero se conservaba el trazo grueso de lo que nosotros podemos denominar las democracias liberales, de lo que nosotros podemos denominar y hemos denominado siempre como ciertos valores occidentales. Esto que en Davos el premier canadiense, Meloni, el presidente francés, intentaron de alguna manera proteger. Bueno, dejamos otra vez Davos y nos vamos a una pausa. Janet, mercería, indumentaria femenina y accesorios. Te contamos que estamos en liquidación de temporada primavera-verano. En discontinuos, prendas que van de 8.000 a 10.000 pesos.
like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just Janet Mercería. Encontranos en calle Santa Rosa y Avellaneda. Te esperamos. Bueno, de nuevo en Davos vamos a hablar ahora del discurso de nuestro presidente, del presidente Milei. Antes de eso, quiero revisar o analizar algunos datos que hablan del alineamiento del presidente Milei con el presidente Trump. En primer lugar, nuestro presidente se ha convertido posiblemente en el que más ha viajado de nuestra historia, alrededor de 43 viajes. Solamente 19 fueron viajes de Estado. Los otros viajes han tenido básicamente algunas cuestiones personales que están relacionadas con su actividad política y muchas referidas a su militancia en el espectro de la derecha, de la ultraderecha internacional. Y para destacar en la relación esta que ha establecido con el presidente de Estados Unidos, 14 de esos viajes han sido a Estados Unidos. Hay, según un informe del Departamento de Estado, un reflejo de estos que decimos en las votaciones de la ONU. Argentina, nuestro país, ha acompañado el 82% de las votaciones, en el 82% de las votaciones ha votado con Estados Unidos. Esto habla claramente del alineamiento que nosotros señalamos. Bueno, muchos tienen que ver con los derechos humanos, otros tienen que ver con la seguridad, incluso en algunos casos con manifestaciones que apoyaban o que apoyan abiertamente no solamente la intervención en Venezuela, sino también las amenazas a Groenlandia y a Canadá. En Davos, el presidente Milei hizo un discurso muy ideologizado, como siempre, referido a su lucha contra el comunismo. Él siempre va a Davos a alertar en lo que podemos mencionar como uno de los centros del capitalismo, que el capitalismo debe corregirse o debe enfrentar la amenaza comunista. La verdad es que nadie ve una amenaza comunista en el mundo de hoy. Incluso el presidente menciona como comunistas peligrosos a presidentes, a dirigentes políticos que están lejos de ser comunistas, qué sé yo, Lula de Brasil o Pedro Sánchez de España. Podemos decir que son de centro izquierda, pero de ninguna manera podemos decir que son comunistas. Incluso hasta China es una economía que está alineada dentro de los parámetros del comunismo, es un comunismo de Estado. Hay quienes plantean que en realidad la dicotomía de hoy en el mundo está entre democracia y autoritarismo, entre democracia liberal, como la entendemos, y el autoritarismo. Y en esto, tanto Estados Unidos y por alineamiento nuestro presidente, trabajan en una línea un tanto iliberal. Incluso, como hablamos antes, la integración de esta Junta de la Paz muestra al presidente Milei y al presidente Trump rodeado de regímenes autoritarios, alejados de los regímenes democráticos. Incluso que en esa Junta no participe ningún país de la Europa occidental, que en esa Junta no participe Canadá,
socio comercial de Estados Unidos, que no participe México, también socio comercial, que no participe Brasil, que no participe Uruguay, nos hablan de un organismo muy habitado por el autoritarismo. Estados Unidos hoy se plantea abandonar 65 organismos internacionales. La mitad de esos integra la ONU. Y Argentina, según lo que ha dicho nuestro canciller, está trabajando para seguir la conducta de los Estados Unidos, como ya hemos hecho en el Acuerdo Climático, como ya hemos hecho en la Organización Mundial de la Salud y en otros organismos que lamentablemente la Argentina ya ha abandonado. En Davos nuestro presidente calificó a Trump como un faro de luz para Occidente. Y bueno, también esto deja tela para cortar, deja para pensar. Pero lo más destacable del discurso de Milei en Davos, del que voy a leer algunos párrafos textuales, ha sido su perfil religioso, casi podemos decir místico. Y esto sorprendió a medios internacionales. Por ejemplo, el Financial Times ha dicho que, salvo algunos aspectos de lo que tiene que ver con la marcha de la economía argentina, el discurso ha sido una especie de divague. Les leo. De sus palabras se deduce que el mercado no podía tener fallas. Es la consecuencia del relacionamiento que Dios eligió para las personas y convirtió en derecho natural. Y nada generado por Dios puede tener fallas, dijo el presidente Milei. Gran parte de los conflictos humanos surgen de una fallida interrelación entre el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural es la ley que debe regir al ser humano porque se adecúa a su naturaleza y por lo tanto es justa en sentido universal para todos los hombres, que es intrínseca a su esencia y por lo tanto inmodificable e inmutable. Explicó Milei, el derecho positivo es el que redactan los hombres para su conveniencia. Así, cuando la ley positiva está en consonancia con la ley natural, habrá justicia. En su defecto, será legal, pero no será legítima. Los impuestos no son cosa de Dios, sino de personas que le roban a los demás en beneficio propio. En otro pasaje dijo, para mí los contrabandistas son héroes, como Al Capone, un trader que les compra el alcohol a los productores y se lo vende a los que toman alcohol. Al pobre lo tildaron de traficante y terminó convirtiéndose en un preso. Bueno, por último les leo, las agendas y las políticas que se venían impulsando desde distintos organismos internacionales no eran ni más ni menos que todo un conjunto de políticas socialistas, porque está hablando él en este caso del derecho positivo, ya que cualquier intervención humana sobre aquel derecho divino es una violación del derecho de propiedad violenta e injusta. Para preocuparnos, no sé cuánto influye esto en el devenir de la política interna en la Argentina, no sé honestamente en cuánto puede afectar esto, pero bueno, que nuestro presidente esté en los organismos internacionales con este tipo de planteo sí nos debería preocupar, porque al igual que el alineamiento con Estados Unidos, puede perjudicar severamente nuestra intervención y nuestra posición en el mundo. Sería preferible por ahí una posición más amigable con países que realmente son importantes para la Argentina, no solamente
en lo comercial, en lo económico, sino también en lo político. Nos despedimos de hoy y avisamos que el lunes que viene no vamos a salir al aire. Hoy, como se habrán dado cuenta, no nos acompañaron las mellizas que están de vacaciones, y el lunes que viene, por razones personales, no voy a poder hacer el programa. Así que nos vemos el otro. Gracias por estar. Por cada muro un lamento, en Jerusalén, la dorada, y 1000 vidas mal gastadas, por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangre